para que tú que padeces diabetes, tú que no quieres padecer diabetes, o tu mamá si padece diabetes, quiero decirte, quiero explicarte cómo va la historia general de la enfermedad y cómo el paciente se va deteriorando. Nosotros, los seres humanos, cada vez que estamos respirando, cada vez que respiramos, nos oxidamos. Diosito nos dio unos antioxidantes naturales para que esos antioxidantes naturales, esa oxidación, tuviera un balance, un equilibrio. Nosotros tenemos un pH, es otro equilibrio, y nosotros tenemos un proceso inflamatorio en nuestras células por decirlo así, de protección para nosotros mismos. ¿Qué pasa con un paciente con diabetes que llega a la consulta? Y más o menos te voy a platicar historias, porque las historias son las que me encantan, las historias son las que llegan, las historias son las que hacen que entiendas e hiles la información. Llega un paciente y dice, doctor, he ido con muchos médicos, ahora me dieron este medicamento, ahora me dieron este otro, ya me subieron mi insulina, ya me hicieron esto. Sin embargo, ahí están tratando totalmente, están tratando solamente el síntoma. El azúcar alta, pues hay que bajar el azúcar. Sin embargo, hay una causa que se llama resistencia a la insulina, hay una causa que se llama intolerancia a los carbohidratos, que es la resistencia a la insulina. Supongamos que este celular es una célula que necesita azúcar, y para que el azúcar entre a esta célula necesita una llave, y esa llave ¿cuál es? Insulina. Y entonces, mis queridos compañeros, cuando el paciente, la persona, el ser humano que está consumiendo demasiada azúcar, se vuelve resistente, escuchen bien esto, la célula se hace resistente a esos receptores y por ende necesita el cuerpo producir más insulina y produce más insulina, y la insulina es una hormona que hace un disturbio en las demás hormonas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a tener pérdida del cabello, se le va a empezar a tener básicamente uñas quebradizas, cansancio, fatiga, porque esa insulina en exceso lo que hace es envejecimiento prematuro, cansancio, pérdida del sueño, obesidad, porque toda esa insulina que el páncreas utiliza, como hay una resistencia, el páncreas genera más y genera más y genera más. ¿Y qué crees que pasa con toda esa insulina circulante que no se utilizó? Se convierte en grasa. Entonces, fíjense cómo podemos parar esto, porque aparece en la escena algo que se llama, mis queridos compañeros, algo que se llama Velage para esa resistencia a la insulina. Porque simple y sencillamente, eso que les estoy explicando de que la célula necesita oxígeno, necesita azúcar y necesita crear agua, bueno, ese azúcar, esa parte para que haya una buena comunicación entre la insulina y la célula, hay algo determinante en la resistencia a la insulina para que se lleve a cabo eso. Se llaman mitocondrias. Y si tus mitocondrias están muy bien, si tus mitocondrias están más sanas, es una piedra angular. ¿Y de qué manera te lo voy a explicar? Muy sencillo. Existe una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina lleva el oxígeno, la proteína lleva el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. La proteína llamada hemoglobina lleva a todos los tejidos del cuerpo. ¿Y qué pasa? Que esa proteína, cuando está en contacto con mucha azúcar, se hace como una palomita garapiñada de azúcar. Y entonces esa proteína se vuelve muy dura, se vuelve muy rígida. ¿Y qué crees que pasa con esa proteína dura? Pues no puede llegar hasta los lugares más recónditos de tu cuerpo, por ejemplo, como son los pies. Y entonces los pies tenemos unos sensores aquí abajo, que son los que nos señalan para movernos de posición, para sentirnos que tenemos mucha presión. Y como esos sensores necesitan oxígeno y como esas proteínas están muy duras, ¿qué crees? No puede llegar el oxígeno hasta ese nivel. Entonces no puede llegar ese oxígeno hasta ese nivel. ¿Y qué es lo que pasa si no llega el oxígeno a este nivel? Ese nervio se empieza a disfuncionar. Y primero empieza
calambres, primero empieza con dolores. Cuando se acaba el dolor, cuando se acaban los calambres, viene la insensibilidad. Y la insensibilidad hace que una persona tenga un clavo enterrado en su pie y no le duela. Escucharon muy bien. Y entonces, si no tiene, escuchen, si no tiene sensibilidad y se le entierra un clavo, pues como también está afectada la microcirculación por esa proteína, por esa inflamación, por esa glicación. Glicación se llama azúcar en la sangre. Como no llega, entonces, ¿qué pasa? Las bacterias y los, vamos, el tejido no está bien nutrido, no está elástico, no está bien hidratado, y ahí crecen las bacterias de una manera impresionante. Y por eso cuando tiene una infección hay que abrirle, hay que quitarle para tratar de salvar esa extremidad. ¿Qué es lo que hace Velage? Velage, eso fue lo que me conquistó a mí, eso fue lo que a mí me hizo mucho ruido. Velage, lo meto en agua, sabe delicioso, te lo tomas, entra a tu cuerpo y entra a la mitocondria y hace que la sangre se limpie, vamos a llamarlo así, se limpia. Y entonces, si baja la glicación porque mejora la función a nivel de la insulina, la célula y los receptores, y es una piedra angular, pues baja la resistencia a la insulina, por un lado. Por otro lado, baja el estrés oxidativo. Por otro lado, se liberan ciertos aminoácidos. Mejora la microcirculación y entonces eso pasa que tenemos una prevención que yo no conozco, algo mejor, algo tomado que nos pueda mejorar nuestra calidad de vida. No lo conozco ahorita, que esté comprobado en estudios clínicos más que esto. Cuando nosotros tenemos esta certeza de que va a mejorar, cuando el paciente mejora su calidad de vida, mejora su alimentación, empieza a hacer ejercicio, tiene un zapato, se educa prácticamente, mis queridos amigos, no se preocupen porque no les va a pasar nada. Sin embargo, a veces queremos, o los seres humanos quieren, que algo les solucione su vida. Esta herramienta llamada Velage se usa en Europa muchísimo y se usa para el antienvejecimiento. Qué curioso, nosotros lo estamos utilizando para personas con ya síndromes y con enfermedades. Nos está dando muy buenos resultados. Y sin embargo, ¿qué pasa con Velage? Y como efecto secundario, ¿qué pasa? Pues el efecto secundario siempre es positivo. La persona me dice, doctor, esa agüita verde que usted me dio, esa agüita verde que sabe tan rica, hizo que yo hiciera mejor del baño, hizo que yo durmiera mejor, hizo que yo se me quitara el dolor de hombro que tenía. Entonces, esto no es mágico, simplemente es lo que necesita tu cuerpo. Voy a poner otro ejemplo, otra historia más que nada. La persona dice, doctor, tiene un callo aquí en su pie. ¿Por qué? Porque cuando tiene mucha glicación, repito, ustedes aprendan ese término, glicación, aprendan resistencia a la insulina, aprendan mitocondrias, porque son claves en estos temas. Cuando una persona dice, doctor, ¿por qué me sale este callo aquí? ¿Qué es lo que pasa con las articulaciones? Las articulaciones están hechas de colágeno y ese colágeno prácticamente se glica también y se endurece la articulación. Ya no tiene la flexibilidad y genera mucha presión. Y esa presión, mis queridos compañeros, esa presión genera que el paciente empiece con un callo y posteriormente una úlcera y luego después una infección. Me dice una señora, yo no tengo para comprarlo, doctor, y yo no tengo ni para ponerme las plantillas ni los zapatos. Ahorita ya ve cómo está la situación. 7 meses después, ya no la volvimos a ver, la vimos con el pie literal, perdonen la expresión, pero así es, con un pie literalmente pues infectado, por no llamarlo podrido, con gangrena, y afortunadamente le ayudamos a que salvara su extremidad, pero gastó 80,000 pesos. No pudo invertir en salud, sí gastó en enfermedad. Es una reflexión que a mí me queda muy claro que podemos hacer un cambio, pero el cambio empieza con nosotros mismos. Esa es la maravilla de Velage. ¿Y qué hace? Otra maravilla que se llama Cronoid. Cronoid, fíjense qué interesante. Yo conocí Cronoid y no lo utilizaba mucho al principio porque mi sesgo como médico, mi creencia, pero lo empecé a tomar en mí
y créanme lo que hizo maravillas, porque pues yo tomaba omeprazol, tomaba Riopan, tomaba muchísimas otras cosas, y cuando empecé a tomar el Cronoid me olvidé de todo esto. ¿Qué hace Cronoid? Bueno, este tiene un ingrediente activo muy importante que dice Harvard que previene la diabetes. ¿Cómo la previene la diabetes? ¿Cómo es la molécula esta? No me voy a meter en muchas ciencias, simple y sencillamente voy a explicar cómo funciona. Los carbohidratos son de cadena larga, si dijéramos un carrito o un tren, que son varios vagones, y entonces ese vagón, cuando llega al estómago, se parte para poderse absorber. Eso es un carbohidrato de cadena larga, esos son los carbohidratos dañinos. Lo que hace esta molécula se pega al carbohidrato y hace que no se parta y no se absorbe y lo tiras por el baño. Empiezas a tener cambios en la glicación, empieza a mejorar tu microcirculación y el azúcar que estás consumiendo no se absorbe en un 30%. Disminuye la inflamación, mejora mucho, bastante, mejora la flora intestinal porque tiene sus prebióticos, baja la inflamación y el paciente regularmente, ¿qué dice? Me siento desinflamado, yo me lo tomo en la noche y me hace sentir una mejor calidad de vida. De eso se trata este tipo de educación, de ese se trata este tipo de charlas, porque yo como médico te puedo explicar que tiene 12 parámetros clínicos la diabetes que mejora este sobrecito. Entonces yo me baso más en esto que en los supuestos. Yo como médico me baso más en los hechos, en los estudios científicos, que en los supuestos. Sin embargo, podemos ver testimonios de muchas personas, de muchos pacientes, y quiero comentarles un caso clínico muy cercano. Es un amigo, muy amigo mío, que él tiene 44 años y tiene 22 años tenía poniéndose insulina, y estaba muy escéptico, estaba muy reacio. Le dije y le expliqué lo que tenía que hacer. Hizo un cambio en su alimentación, hizo un cambio en su estilo de vida, se toma sus productos y hace 3, 4, 5 meses, no, hace como 5 meses los está tomando, hizo su cambio. Ahorita no se usaba 60 unidades de insulina, ahorita ya no usa insulina, ya no usa nada, solamente su estilo de vida. Me preguntan, doctor, pero yo ya tengo tanto tiempo, ¿me los puedo quitar? No, corazón, todos los casos son distintos. La armonía, la disciplina, la metodología y la tecnología la ponemos nosotros. La disciplina y la armonía la pones tú, corazón. Entonces es bien bonito porque estamos haciendo cambios bien importantes y que tienen un impacto positivo en las personas. El último producto que les voy a comentar con referente a la diabetes, al pie diabético, es el Inner 7. El Inner 7 es, nosotros tenemos la necesidad de consumir 60 minerales y 97 nutrientes. La deficiencia de minerales está trayendo muchísimos síntomas y muchísimas enfermedades. Y lo que es la industria, lo convencional, lo ortodoxo, está centrado en el síntoma. ¿Te duelen las rodillas? Pues voy a inventar un fármaco que te lo pueda dar y que no dañe el riñón. Te voy a dar un fármaco que no te dañe el estómago, pero que te quite el dolor. Sin embargo, ¿qué es lo que necesita el cuerpo para que no se deteriore ese cartílago? ¿Qué necesita el hueso para que no se deteriore? ¿Cuál es el cemento para que esas proteínas se peguen y sean unos huesos fuertes? Pues simple y sencillamente los minerales. Específicamente tiene 110 gramos de magnesio, y el magnesio, muchísimas personas, tú googlealo y ponle deficiencia y magnesio y síntomas, te vas a encontrar con más de 105 síntomas, y para mí es impresionante que esta agüita de mar con esta junto en un vaso con agua me hacen sentir fantástico, me gusta, que yo estoy sano, bendito Dios. ¿Qué pasa con una persona que cursa con diabetes y que normalmente los seres humanos tenemos un estrés oxidativo? Es decir, tenemos desechos celulares llamados radicales libres en 5 grados, 1, 2, 3, 4 y 5. Normalmente nosotros estamos en el 1 y en el 2. La persona con diabetes per se está en el 3 al 4, la mayoría está en el 5. Entonces, la calidad de vida con este tipo de situación, con este tipo de fármacos, con este tipo de ingredientes, me encanta porque, déjame te cuento esto ya para
para cerrar y para que más o menos te quede un poquito claro, en Japón se dedicaron estas personas a estudiar a los más sanos, a los que tenían más de 100 años. Nosotros estudiamos a las enfermedades más graves. Tengo amigos europeos que dicen, ¿cómo es que ves esos pacientes? ¿Cómo ves esos casos tan brutales si aquí no los vemos? Porque aquí no hay educación, porque aquí no hay prevención, aquí no hay esa conciencia ni de parte del colectivo, mucho menos del gremio médico, de decir, vamos a trabajar más en la medicina preventiva. Esto es un estilo de vida, es como invertir en tu salud, como decir, le voy a invertir nutrientes a mi cuerpo. Y entonces los japoneses dicen, vamos a invertir en los sanos. ¿Y qué es lo que pasa? Estudiaron a las personas que duran más de 100 años y se dieron cuenta que parte era la genética, la alimentación, pero hay algo más importante, su microbiota, su macrobiota, sus bacterias, la diversidad de bacterias. Entonces dijeron, si esas bacterias, esos 12 bacterias que no existen en la mayoría de la población, pues vamos sembrándolas en los latinos, vamos sembrándolas en nosotros para que tengamos una mejor calidad de vida. Me sorprende saber y entender que el olivo y el romero de esta naturaleza la cultivan en la noche, en luna llena, porque aumenta el estado vibracional. Yo me ha tocado que hay pacientes que les doy Velage y me dicen, me siento más feliz, me siento más contento, me siento más a gusto, con muchísima energía. Y ahora, como efecto secundario, pues, ¿qué pasa? Que estamos modelando a estas personas, a estos japoneses que dicen, vamos por la tecnología, en la naturaleza existe todo para sanarnos y todo para enfermarnos, simple y sencillamente hay que encontrarlo. Ellos tienen muchísima disciplina, muchísimas herramientas tecnológicas y esos ingredientes lo llevan a la tecnología de punta para que pueda estar en tus células y que salga en un estudio clínico algo variable. Olivo y romero también, pero té verde, el té verde es fantástico, cáscaras de frijol negro y agua de mares profundos para que tu cuerpo, tus células tengan el contacto biológico con nuestro origen, que es el mar. Entonces, no sé si tú sepas, pero nuestra sangre y la osmolaridad, la densidad sanguínea, tienen un 90% de similitud. Al momento de consumir esta agua de mar, empiezan a pasar cosas muy importantes en tu cuerpo. Si agregamos estos ingredientes, si agregamos un estilo de vida saludable, si encontramos una educación, si nos estamos formando, indudablemente, las personas van a pasar de esos 20 segundos a 30, luego a 40, luego a 50, y va a pasar, en algún momento va a pasar a ser ese problema tan catastrófico como antes lo eran las infecciones, que no tenía control y la gente se moría. Voy a platicarte esta historia. Hace muchísimos años la gente se moría de escorbuto, de desnutrición, sobre todo en los barcos, porque no consumía legumbres, no consumía frutas, porque son alimentos perecederos, y se estaban muriendo. Entonces, gente muy rica no creía cómo ciertas personas empezaban a comer limones y algo tan sencillo les salvaba la vida, cómo algo tan sencillo recuperaban su salud. Bueno, ni gente con dinero, ni gente estudiada lo creía porque era algo tan simple. Mis queridos amigos, esto es así. Estos son productos deliciosos que se toman en agua, que saben mejor. Y quiero que pongas en contexto esto. Cada vez que entras al Oxxo y agarras un refresco, tomas un refresco, ¿qué te puedo decir? Un jugo, le estás restando vida a tu cuerpo. Cada vez que te tomas un sobre de esto, le estás sumando salud a tu cuerpo. La verdad, es un placer haber estado con ustedes. Me encantan este tipo de charlas. La quise hacer un poquito corta para que, espero no haberlos confundido. Les digo de corazón que las amputaciones son por 3 cosas. Básicamente, lo primero es un estrés oxidativo altísimo, mucho desecho celular, se chocan las paredes de los vasos, se lastiman los tejidos, se hace básicamente una glicación, cambian las articulaciones, hay un aumento, hay una sobrecarga en todas esas áreas que luego se convierten en úlceras
y el paciente empieza con dolores, con cansancio, con fatiga. ¿Por qué? Porque les faltan nutrientes. La segunda causa se llama inflamación. Cada vez que tú te comes un keki, un hot cake, una torta, un tamal, acá dicen un tamale, ¿qué es lo que pasa? Entra a tu cuerpo, hace una disbiosis con las bacterias y esas bacterias se desequilibran y ese desequilibrio total aumentan las malas y disminuyen las buenas y pasan cosas que poco a poco se va haciendo la montaña más grande y más grande. Y esa inflamación tiene una solución. Y por último, hay un desbalance del pH. Estamos consumiendo bastante carnes, leches, huevos, leche, carnes y huevo, porque es la alimentación que utilizamos mucho, muchos carbohidratos, y tenemos una dieta ácida. Y esa acidosis se puede corregir corrigiendo el pH. El estrés oxidativo, tenemos aquí a Belash. En la inflamación celular tenemos Acronit y el desbalance del pH. Son bebidas al alcance de cualquier persona, son bebidas sabrosas, ricas y que te funcionan desde la primera toma que te tomas. Les mando un cordial saludo, bendiciones